Hermanos, estamos gozosos porque hoy pudimos asistir a nuestra iglesia local y formar parte de la comunión del Señor, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y quiero compartir con ustedes un pasaje el cual es muy conocido, ¿no? Este pasaje de Hebreos que nos anima a congregarnos y a no tener esa mala costumbre de dejar de congregarnos y de animarnos al amor y a las buenas obras, que es lo que expresa el texto y cómo es nuestra responsabilidad como creyentes de formar parte de esa comunión del cuerpo de Cristo. Y vamos a hacer un comentario al final de esta imagen que se viralizó de esta chica que decía que amaba a Dios, pero no a la iglesia, y cómo todo esto, detrás de toda esta frase y de todo ese mensaje, es un falso evangelio, es una falsa adoración, es una falsa creencia y un falso cristianismo que se amolda más a la corriente mundana de hacer yo lo que yo quiero, creer en Dios como yo quiera, conducirme como yo quiera y hasta cierto punto no tengo responsabilidad con la iglesia, no tengo por qué formar parte de una iglesia local, no tengo por qué sujetarme a los ancianos, no tengo por qué tener responsabilidades. Y eso es lo que plantea el mundo, es un falso evangelio, un falso cristianismo y algo que el Señor miles de años atrás viene hablando y expresando y diciendo esas malas costumbres ustedes no las hagan, y son cosas que trascienden a lo largo del tiempo y hoy día lo vemos, pero la palabra del Señor obviamente vive para siempre y sus principios siempre van a estar vigentes a la luz de nuestro contexto. Así que antes de leer Hebreos capítulo 10 versículo 25, quiero que rápidamente examinemos el contexto anterior y posterior para entender un poco lo que está planteando el escritor de Hebreos. Obviamente el contexto de esta carta, o de este libro mejor dicho, es un libro dedicado al pueblo judío. Obviamente está el autor intentando conectar los eventos o parte de los eventos del Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo y cómo el Señor cumple la ley y habla de los sacrificios. Capítulo 10 habla de los sacrificios, como en el tiempo de antes había sacrificios constantes uno tras otro para expiación de pecados, pero esto era simplemente una sombra, una referencia hasta donde el hombre podía de lo que el Señor haría a través de su Hijo Jesucristo al ser el sacrificio único y para siempre, el sacrificio del Cordero Santo, el Cordero sin mancha, sin contaminación. Y estas prácticas del Antiguo Testamento que se hacían para expiación de pecados eran simplemente referencias de algo mayor, pero que el Señor progresivamente, con su revelación progresiva, con paciencia, fue planteando a lo largo de los años hasta llegar a Hebreos. Y me gusta mucho cómo comienza el libro de Hebreos. El capítulo 1 versículo 1 dice que el Señor, habiendo hablado por los profetas a lo largo del tiempo, hoy nos habla a través de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Y cómo Cristo cumple la Escritura. Cristo es juez, Cristo es rey, Cristo es Señor, Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien rompió el velo para que podamos tener acceso al Padre. Pero vamos rápidamente a Hebreos capítulo 10 versículos del 8 al 10, hacemos un comentario y luego vamos a ir al 25 para poder tener mayor idea y mayor amplitud en esta reflexión. Dice el versículo 8: primero dijo, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Es decir, para el Señor no fue de agrado estos sacrificios comparado al sacrificio de Cristo. Es decir, el Señor los mandó en la ley, pero no son suficientes para la expiación total de los pecados. Tenían que ser constantes, cada año, cada cierto tiempo, dependiendo del pecado. Un cordero, una paloma, el animal tenía que estar literalmente intachable físicamente. Y esto era una alusión a la santidad del Mesías. Y versículo 9 dice, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quitó lo primero para establecer lo segundo. En la versión Palabra de Dios para Todos lo dice un poco más claro y es el Señor Jesucristo hablando. Por aquí está, dijo, por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos, porque Él hizo lo que Dios quería que Él sacrificase una sola vez y para siempre. Es el versículo 10. Y vamos rápidamente al 9. Luego añade, aquí estoy, Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificio por el sacrificio de Cristo. Esto lo dice en Palabra de Dios para Todos, que en algunas partes de la Escritura
expresa, un poco más palpable, más digerible, coloquialmente hablando, lo que está planteando. Algunas cosas de hebreo son un poco pesadas, porque usan, no pesadas, sino que usan un lenguaje técnico teológico, porque está hablando del Antiguo Testamento y está conectando el sacrificio de Cristo en el cumplimiento de la Escritura y literalmente está diciendo que el Señor tuvo más grande estima el sacrificio de Cristo que el sistema de sacrificio limitado del Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo es suficiente. Esto es insuficiente y es lo que está planteando y es lo que está diciendo. Así que primero entendemos de que el Señor proveyó del sacrificio de Cristo para reemplazar ese conjunto de leyes culturales y leyes hasta cierto punto morales que eran necesarias para la expiación de pecados o la obediencia al Señor. Dice una parte de la Escritura, si no estoy mal, Romanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que todo esto se hizo a lo largo de los años en el Antiguo Testamento para hacer referencia al Cristo, que sería el Cordero que derramaría la sangre una vez y para siempre. Ahora entendemos eso primeramente. El sacrificio de Cristo es suficiente. Ahora damos un salto al versículo 19 al 22. Primero entendemos que el sacrificio de Cristo es suficiente comparado con el Antiguo Testamento. Ahora vamos, Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, la cual es suficiente, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con un agua pura. Es decir, primero el versículo 19 dice, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para acceder al lugar santísimo. Entendemos que en el Antiguo Testamento no todo el pueblo tenía acceso al lugar santísimo, solo el sacerdote, y el sacerdote tenía que ir purificado, tenía que ir santificado, sin pecado, y aún así él entraba con una especie de cuerda amarrada a su cintura, la cual hacía ruido, y podía existir la posibilidad de que él muriera si llegaba ante la presencia del Señor sin santificarse, con pecado. Pero ¿qué está diciendo? Es que Cristo, mediante la sangre, tenemos la libertad, tenemos todo el pueblo, no solo el sumo sacerdote, el sistema que había, sino todo el pueblo, todo aquel que ha creído en Cristo, obviamente, que acepta a Cristo y su sangre como aquel pago por nuestros pecados, entendiendo que somos pecadores y sujetándonos al señorío de Cristo en nuestra vida. Todas esas personas y todo el creyente tiene acceso con libertad al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Existía una cortina en la cual separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero cuando el Señor muere y resucita, esta cortina es rota y no hay, es decir, se divide, se quita esta división. Y ya tenemos pleno acceso al Padre gracias a Cristo, por eso su sacrificio es suficiente. Y el 21, tenemos un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, es decir, hablando de Cristo, quien cumple la función sacerdotal absoluta, la cual era hasta cierto punto limitada en el Antiguo Testamento. Cristo la vino a cumplir. Y el autor de Hebreos dice, bueno, teniendo la sangre de Cristo que es suficiente, que quitó el velo, que nos dio acceso al Padre, que tenemos plena libertad, obviamente acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, es decir, no nos vamos a acercar a Dios distinto o de una forma distinta a como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora no vamos a tener temor de Dios, ahora no vamos a tener reverencia porque la sangre de Cristo es suficiente, no es lo que quiere decir. Es bueno, ahora vamos a mantener la misma reverencia y vamos a ir con corazón sincero, purificado, santificado, con la plena seguridad que da la fe en la sangre de Cristo, que viene hablando más arriba. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, es decir, interiormente purificados entendiendo nuestro pecado, pero exteriormente lavados con agua pura es una forma de reconocer que el Señor ha pagado por nosotros, pero que estamos en ese proceso de santificación, de purificación y de lucha contra el pecado. Ahora sí, tiene sentido el versículo 25 que dice que no debemos dejar de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto es palabra de Dios para todos en la versión
Reina Valera es, bueno, es más, es la que mayormente tenemos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es decir, el sacrificio de Cristo es suficiente comparado con el sacrificio y la liturgia del Antiguo Testamento. Su sangre es suficiente para acercarnos al Padre. No necesitamos ya la división, no tenemos la división entre el lugar santo y el santísimo porque hay un sumo sacerdote, pero igual debemos acercarnos con sinceridad, pureza de corazón, con santificación en nuestra vida. Y ahora sí tiene sentido, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué no te vas a dejar de congregar? Porque entiendes que Cristo vino a cumplir la ley, vino a cumplir los mandamientos, vino a cumplir y hacer la absoluta muestra del sacrificio del Cordero que debía llegar, la absoluta muestra y la absoluta expresión del sacrificio y de la única sangre que lavaría al hombre de su pecado. Eso que hacía referencia en el Antiguo Testamento simplemente era algo limitado, hasta cierto punto necesario, sí, pero limitado a lo que vendría. Entonces, teniendo esta concepción de esta gran salvación, de esta gracia, el verdadero creyente se va a congregar. El verdadero creyente va a formar parte del cuerpo local. El verdadero creyente va a formar parte activa de la comunión, de el animarse los unos a los otros, de servir al Señor, con la expectativa de que ese Cristo, que es sumo sacerdote, que es el Cordero, que entregó su sangre, va a venir, porque Él es Rey. Y va a aparecer y va a ser el día del Señor, sea que creas en el arrebatamiento secreto de la iglesia, o sea que creas en la manifestación del Señor. Independientemente de eso, la expectativa tiene que estar porque aquel día se acerca, el día que el Señor vendrá. Y de lo contrario, toda aquella persona que desprecie la sangre de Cristo, que desprecie el sacrificio de Cristo, que no quiera sujetarse o formar parte de una iglesia local, no ha entendido el Evangelio y desprecia la sangre de Cristo, en el sentido de las mismas palabras que dijo Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor, a lo largo de su mensaje en los evangelios, podemos ver cómo Él dejó parámetros para la vida de iglesia. Mateo 18 lo demuestra, eh, hablando de la disciplina eclesiástica. Los apóstoles continuaron con esta enseñanza, colocando el fundamento de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, y haced discípulos. Nadie puede afirmar de que Cristo quería de que fuéramos o que fuéramos cristianos aislados, cristianos tipo llanero solitario. Nadie puede afirmar eso, porque no hay fundamento bíblico para eso. Los apóstoles formaron parte de una iglesia local, sirvieron en las iglesias, el apóstol Pablo hizo lo mismo. Ahora, alguien que cree en el Señor, que dice entender el Evangelio, aceptar el Evangelio bíblico correctamente entendido, no puede pretender vivir un Evangelio como él quiera, alejado de la iglesia del Señor, alejado de ese privilegio y de esa gracia de adorar al Señor en la congregación, un lugar físico, sí, pero donde formamos parte y nos animamos los unos a los otros, y eso forma parte también de la vida activa de la iglesia fuera de las cuatro paredes. Pero me refiero haciendo la comparación entre el templo en el Antiguo Testamento y nuestro templo en la iglesia local. La función es la misma, un lugar donde continuamos adorando al Señor, lo que hemos adorado en la semana, continuar adorando, tener comunión y hasta cierto punto expresar nuestra libertad religiosa, porque sin la iglesia los estados totalitarios tendrían más poder, tendrían una forma de gobierno sobre las personas aún peor de la que tienen ahora. Y en la iglesia es la sal, es la luz y de cierta forma es el freno a la maldad y el pecado en el mundo. Y rápidamente para concluir, aquí el autor del libro de Hebreos declara algo fuerte sobre aquellas personas que desprecian la sangre de Cristo, que desprecian el sacrificio de Cristo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de los sacrificios, de la sangre de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo, es decir, pecar deliberadamente sin temor, aún habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, no estás
aceptando al Cordero, al único Cordero que puede limpiar al hombre de su pecado y de su maldad ante Dios, al único mediador, al único sacerdote. No hay sacrificio porque literalmente lo estás despreciando. Estás despreciando el único medio de salvación. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Es decir, o estás bajo la gracia o estás bajo el juicio de Dios, pero nunca en una condición o situación de injusticia. Siempre todo aquel que cree en el Señor Jesucristo está en la gracia y aquel que lo desprecia está bajo juicio, porque Dios es un Dios santo que debe señalar el pecado. Y dice, sino que queda una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, aquel que desprecia la sangre de Cristo, aquel que escuchaba una prédica de Josías Grauman, si no estoy mal, o Paul Washer, y él decía que algunos comentaristas o la forma de expresar, de decir que considera inmunda la sangre de Cristo es considerar la sangre de Cristo literalmente como un cerdo. Le está escribiendo a judíos y uno de los animales inmundos era un cerdo. Entonces era una forma de decir, aquel que desprecia la sangre de Cristo a tal punto de pisotearla, de colocarla sin santidad, poco pura, o simplemente despreciándola, ya la consideras inmunda, porque este sacrificio fue algo mayor, fue el único medio de salvación, es el único medio de salvación. Y es algo absurdo resistir a reconocerla y a reconocer al Señor como suficiente, y es más bien contradictorio, no contradictorio, es peligroso. Y literalmente caerá juicio sobre las personas que desprecian la sangre de Cristo e hiciera frente contra el Espíritu de gracia. Sin Cristo no hay gracia, y con Cristo entendemos la gracia. Él es el que une la relación entre el Padre y nosotros, que estaba rota a causa del pecado, y que por más que hiciéramos sacrificios a lo largo del Antiguo Testamento y tuviéramos en toda esa forma, nunca existiría una relación con el Padre igual a la que estaba en el jardín del Edén. Pero gracias a Cristo tenemos esa relación con el Padre, y entendiendo esa gracia inexplicable, grandísima, entonces en humildad asistimos a una iglesia local, formamos parte de un cuerpo, nos animamos los unos a los otros, nos amamos, porque Él nos amamos los unos a los otros. Aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque si no ama a su hermano quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Eso lo dice una parte de la Escritura, no recuerdo si es Juan, pero se me vino a la mente. Entonces, para concluir, si estás en una iglesia local donde se predica el Evangelio, donde se predica la palabra, donde hay esa sujeción y ese amor a la Escritura, siéntete privilegiado, sigue allí y sirve a pesar de las circunstancias. Las iglesias no son perfectas, tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, y si existiera una iglesia perfecta, al momento de que tú o yo entráramos, ya dejaría de ser perfecta. Es decir, si existiera una iglesia sin errores, al momento que tú o yo formemos parte de ella, ya habría esa imperfección, porque somos seres imperfectos. Pero esta concepción de culpa, de pecado, de entendimiento de quién es, de nuestra ofensa ante Dios en nuestra antigua vida, y luego somos salvados, no debe existir esa falta de reverencia al momento de ir a adorar al Señor, al momento de acercarnos al Señor, sea en el templo, en la iglesia local, o en nuestro lugar de oración, en nuestra casa, o cualquier momento del día que lo adoremos. Dice el versículo 22, me quedo con eso: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Sin un corazón sincero, un corazón honesto, que no viene con dobleces, y con la plena seguridad de la fe, una fe puesta en el Cordero, y que nos purifica la conciencia, que nos purifica nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa con la cual luchamos a diario. Así que cuando uno entiende la salvación, entiende la gracia, entiende el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, entiende que Cristo
es el cumplimiento total de la Escritura. Y que si conoces al Señor o si aún no has creído en el Señor como tu Señor, como tu Dios y tu Salvador, tu Rey, aún así eso es una gracia porque estás escuchando el mensaje de salvación. Y entendiendo eso, lo más que queda es obedecer al Señor Jesucristo, obedecer al Cordero que se entregó por nosotros y efectivamente formar parte de una iglesia local en el marco del concepto de iglesia local, no en una secta o grupo que hagan y deshagan como quieran y tuerzan la escritura, y eso es otra cosa. Y si hay síntomas de tal situación en tu iglesia, te animo a examinar el panorama y bueno, a ver si es prudente que estés allí. Debes examinar eso. Y bueno, el cristianismo es la única religión que exhorta al creyente y al no creyente, al ser humano en general, a amar a su prójimo como a nosotros mismos y a amar a nuestro prójimo con el fundamento de que si Dios perdonó nuestras deudas, las cuales eran impagables por nosotros mismos, las perdonó a través de Cristo, debemos perdonar y amar a nuestro hermano, el cual en una ocasión nos habrá ofendido, pero jamás de la misma manera como nosotros ofendimos a Dios. Así que si la deuda, esto está en Mateo 18, claro, si la deuda del hermano comparado con la de nosotros hacia Dios es más pequeña, podemos perdonarlo y podemos seguir viviendo una vida de comunión. Todo esto tiene que estar en la concepción del creyente al momento de formar parte de una iglesia local y amarnos los unos a los otros y formar parte activa en el servicio, en la comunión, en la madurez de una iglesia. Es necesario. La vida de iglesia es necesaria. El cristiano necesita de los demás cristianos. ¿Cómo puede ejercer sus dones espirituales si no forma parte de una iglesia? Habría que preguntarle a esta chica de la de la imagen, ¿cómo ella cumple ese mandato del Señor de servir si no forma parte de una iglesia local? Si ella cree en Dios pero no en la iglesia, ¿cómo cumples con ese mandato? No, porque le sirvo a los de afuera, aquí, allá, hago buenas obras. No, no, es que el mandato es en el cuerpo local. Entonces, esa idea distorsionada de un evangelio en el que yo selecciono lo que me gusta y lo que no me gusta es una idea diabólica y antibíblica. El verdadero creyente se sujetará al Señor, el verdadero creyente valorará la sangre de Cristo, el verdadero creyente formará parte de una iglesia local, el verdadero creyente luchará con su pecado y tendrá comunión con los hermanos y servirá. Y el verdadero creyente no va a despreciar la sangre de Cristo, sino que la va a abrazar y va a amar esa maravillosa gracia por nosotros. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición. Me alargué un poco más de lo que creí, pero bueno, pueden estudiar Hebreos capítulo 10 y es de gran bendición. Así que un saludo, hermanos, feliz día del Señor.